Bueno, entonces terminamos de ver, las características de la fluidez de la membrana. Ahora nos vamos bueno, no sé si haya duda al respecto de la fluidez. Voy a regresar un poquito a esas características de qué depende la fluidez. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, recordando, ¿no? Del grado de saturación de los ácidos grasos, o sea, cuántos dobles enlaces haya en la cadena de hidrocarburos de los ácidos grasos, o sea, entre más dobles enlaces, entre más grupos insaturados, mayor fluidez, ¿sí? La fluidez disminuye cuando el grado de saturación, o sea, cuando está más saturado o menos dobles enlaces, puros enlaces simples, eso es saturación, entonces pierde esa fluidez, ¿sí? La fluidez que se da a nivel individual de cada lípido, ¿sí? A nivel, también, de en conjunto, porque puede ser lateral, ¿sí? O también, a nivel de la rotación o la flexión de las cadenas de ácidos grasos. La longitud de la cadena, que tiene que ver con el peso, entre más larga la cadena, pues pesa más y menos movilidad y menos fluidez, ¿sí? Entonces, recordando que la fluidez está en función del movimiento, tanto individual como grupal de la membrana. A ver, todo esto, nada más recuérdenme, les pasé el video de la membrana. No, creo que no. No, ningún video de cómo se ve o se visualiza, claro, en animación, la membrana. Nos dijo algo, creo que un mosaico fluido, pero no, no veo video. No, entonces me falta ahorita, de que terminemos de ver esto, les paso, son 3 videos cortitos, ya los subí, por cierto, están en la plataforma de Edmodo, pero igual se los voy a proyectar. Están, bueno, nada más les subí uno que descargué, pero los otros están en la, o sea, al final de esta presentación, que también está en Edmodo, viene la liga de YouTube, donde tomé esos videos que ahorita les voy a proyectar. Entonces, termino de explicar y luego vemos son 3 videos cortitos de la membrana. Bueno, entonces ya vimos el grado de saturación. Entre más insaturados, más flexible. La longitud o el tamaño de la cadena, o sea, cuántos carbonos tiene la cadena de ácidos grasos. Entre más larga, entre más carbonos, menos fluidez. Entre más corta, pues más fluidez. La temperatura, que pues también, es inevitable que, bueno, pues las células, los organismos estén en contacto con la temperatura externa, ¿sí? Se refiere a la temperatura, externa del organismo, no la interna. Aunque, bueno, pues también, la interna depende de muchos factores, ¿no? Pero, sabemos que a mayor temperatura, pues va a ser mayor fluidez, pero tiene que haber un límite, porque si se excede de esa fluidez, o sea, exceso de fluidez, pues también se desintegran las membranas. A menor temperatura, mayor viscosidad, o sea, pierde fluidez, menor fluidez, si la fluidez disminuye a medida que desciende la temperatura. A temperaturas más bajas se puede incluso cristalizar hasta romper, o sea, tampoco ni muy fluida, o sea, demasiado fluida hasta que se funda, ni demasiado fría porque se cristaliza, o sea, se hace viscosa, se cristaliza y también se desarma. Aquí, digamos, la temperatura puede ser un factor muy agresivo, pueden ser condiciones extremas, ¿sí? Pero si no se sale de esos límites, máximos y mínimos de temperatura, pues, tiene otras estrategias la célula para, pues, poder controlar este proceso, ¿no? Que es el colesterol. Ya habíamos visto que el colesterol va a funcionar como un termorregulador para que, bueno, pues, si está muy caliente o aumenta la temperatura, ayude a estabilizar las, colas de hidrocarburos, de ácidos grasos, para hacerla menos fluida. Si está muy fría o disminuye la temperatura, pues hacer todo lo contrario, que haya mayor, apertura, mayor movimiento en las colas de ácidos grasos para que aumente la fluidez, ya que la temperatura va disminuyendo, ¿no? En el caso de otros organismos como, bacterias, células vegetales en general, como en la cantidad de colesterol, de hecho, en las bacterias ni siquiera hay colesterol. Muchas células vegetales tampoco tienen colesterol. Entonces, ahí impera otros mecanismos, ¿sí? Normalmente son mecanismos enzimáticos que lo que hace es aumentar el número de dobles enlaces
cuando la membrana es poco fluida, hacerla más fluida, sobre todo cuando baja la temperatura. O quitar, todo lo contrario, quitar dobles enlaces, hacer enlaces simples, pero para eso se requiere una enzima. Cuando la temperatura aumenta y se hace muy fluida, entonces al quitar los dobles enlaces disminuye la fluidez. Entonces son estrategias también físicas y químicas para poder regular esta fluidez de la membrana, tenerla en un equilibrio medio, pues un proceso que no aumente ni, bueno, aunque aumente o disminuya, se mantenga en su fluidez normal, ¿sí? Ni muy fluida ni poco fluida, sino, digamos, intermedia, ¿sí? Ahora, eso es lo que vimos la clase pasada y vimos algunas características, que es lo mismo, que es lo que hace el colesterol, cómo es el colesterol, pero no todas las membranas tienen colesterol. Esto lo limitamos solo a la célula de tipo animal, ¿sí? O de origen animal, ¿sí? No sé si haya duda al respecto. No, no, para nadie. Bueno, entonces nos vamos a las proteínas de membrana. Vamos a dejar ya un poquito la fluidez, vamos a dejar estas características propias de la membrana, pero sabemos que una membrana biológica no podría existir o no podría considerarse viva, como ya lo vimos la clase pasada, si no tuviera proteínas. Entonces, aquí un factor muy importante, tan importante como los fosfolípidos, la doble capa lipídica, son las proteínas de la membrana. Entonces, pues, nos vamos a ver diferentes, tipos de proteínas, perdón, proteínas que tienen que ver, directamente con la doble capa, ¿sí? Que están inmersas en la ya sea de una o de los 2 lados de la membrana, que le llamamos integrales o intrínsecas, ¿sí? Transmembranales también se puede considerar, aquellas que, a ver, vamos, déjenme poner mi apuntador. Aquellas que están ya sea en la doble capa, ¿sí? O sea, que atraviesan incluso de lado a lado, lado interno, lado externo, o que nada más están en la parte, interna de la membrana, sin atravesar ambos, lados, o solo que estén de un polo, de una capa, puede ser capa interna o capa externa, de una o, que estén asociados. Recuerden que también tenemos, lipoproteínas, o sea, fosfolípidos que estén unidos a azúcares o oligosacáridos, y a su vez algún aminoácido que también esté unido a una proteína corta. Estas serían ya proteínas periféricas, pero de forma indirecta serían también parte de las proteínas de la membrana porque se asocian con lípidos, ¿no? Aunque sean periféricas. Que tengan dominios, transmembranales, pero que también se asocien a proteínas periféricas del interior o proteínas periféricas del exterior, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de presentarse las proteínas. Las que van, hacia la parte externa, ya sea por encima o por debajo de la membrana, pues le llamamos periféricas o extrínsecas, ¿sí? No precisamente que estén hacia afuera de la célula, también puede ser en la parte interior, pero que no están sobre la doble capa, sino que están asociadas, ya sea a proteínas, intrínsecas o integrales, ¿sí? O que estén, digamos, asociadas a otras proteínas propias del citoesqueleto. También, bueno, aquellas células que formen tejido, ¿sí? Que formen, pues, uniones célula-célula, pues también serían parte de las proteínas, extrínsecas, ¿sí? O periféricas. Ujú. Además, por ahí tienen un micrófono abierto, si le pueden bajar, por favor, o apagar, porque se oye muy fuerte y no puedo, escuchar bien. Bueno, continuamos. Entonces, aquí serían como los ejemplos, pueden ser proteínas transmembranales, intrínsecas, ¿sí? O proteínas periféricas que se unen a las proteínas extrínsecas, ¿sí? Ya sea que atraviesen completamente de lado a lado o solamente de un lado, ya sea del lado interno o del lado externo, y que se asocien a otras proteínas tanto del citoplasma o del citoesqueleto, como proteínas de la parte externa, pero sobre todo con aquellas que forman tejidos, que pues, gracias a la unión
entre proteína a proteína de ambas membranas, pues se logra la unión muy sólida, muy completa, muy fuerte entre célula y célula para formar tejidos. Entonces, tanto las internas como las externas, periféricas, son muy importantes. ¿De qué va a depender que una proteína esté en la región hidrofóbica? Que puedan atravesar completamente la doble capa lipídica, ¿sí? Y que estén en dominios externos, hidrofílicos, internos, hidrofílicos, y la parte media, hidrofóbicos, pues va a depender de la secuencia de aminoácidos, recordando que las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero hay aminoácidos también con carga, aminoácidos neutros. Entonces, dependiendo, o sea, cuando digo dominio, dominio es que a lo mejor la región donde queda inmersa en la región hidrofóbica debe ser cadenas de aminoácidos sin carga. Los dominios hidrofílicos, o sea, en la parte hidrofílica de la membrana, tanto interna como externa, pues debe tener cadenas de aminoácidos con carga o con polaridad. Y de esa manera, pues se van acomodando. De hecho, muchas de estas se sintetizan sobre las mismas membranas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver exactamente dónde se sintetizan las proteínas. Pero bueno, por alguna razón ya llegaron a la membrana plasmática, a la membrana periférica de la célula, pero no precisamente que se hayan formado ahí, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de proteínas que podemos encontrar. En cuanto a sus funciones, vamos a ver a lo largo de todo el curso, ujú, que hay diferentes tipos de proteínas con diferentes funciones. Las que vamos a analizar aquí en esta sección o en este capítulo de membrana son las proteínas de transporte. De hecho, el otro tema que nos falta por revisar, que ya sería como que terminando todo lo que tiene que ver con membrana y transporte a través de membrana, pues ya estaríamos en condición de hacer el primer examen. Ya tenemos suficiente material, todo el de origen de la célula, evolución de la célula, la membrana, características de la membrana. Faltaría ya nada más un tema, pero bueno, en su caso yo creo que lo vamos a posponer un poquito más. Ya pensaba hacer con los otros grupos la próxima semana el examen, pero bueno, con ustedes no creo, pero bueno, ya les daré las fechas. Tendrá que ser de esta semana a la siguiente, ¿no? O sea, aproximadamente en 2 semanas su primer examen en línea. Bueno, pero eso lo platicamos más adelante. Bueno, en general, ¿qué funciones podemos tener? Si no nada más son de transporte. Hay un papel muy importante que corresponde al papel enzimático que tienen las proteínas. Hay proteínas que hacen diferentes funciones enzimáticas, ya sea de síntesis, ya sea de degradación, ya sea transferencia de electrones, muchas funciones que, bueno, nada más por poner un ejemplo, el proceso de fotosíntesis es un proceso enzimático. Sin las proteínas de membrana, sin las clorofilas o los pigmentos que están asociadas a proteínas y enzimas de la membrana del cloroplasto, pues simplemente la producción de energía o transformación de la energía luminosa en energía química no podría suceder. La misma respiración aeróbica en las membranas de la mitocondria también es un proceso enzimático. Gracias a este proceso de enzimas en la cadena respiratoria, pues se forma gran cantidad de ATP, recordando que en la mitocondria es la fábrica de ATP. Entonces, sí son muy importantes, ¿sí? Y también va a depender del tipo de membranas y la función para saber qué tanto porcentaje, como les dije, es muy importante tanto las proteínas como la doble capa lipídica, pero hay ciertas membranas, específicamente como estas de la mitocondria y el cloroplasto, que la superficie de membrana, si lo pudiéramos medir en cuestión en superficie, tiene más del 60% de proteína su membrana. O sea, hay más proteína que membrana, como si lo pudiéramos medir de esa manera, ¿sí? Entonces, son muy, muy importantes para muchas funciones enzimáticas, por poner o sea, 2 ejemplos muy importantes, pero hay más, funciones enzimáticas. La misma síntesis de proteínas, ¿sí? De otras proteínas, requiere precisamente la acción enzimática de otras proteínas o de otras enzimas que hacen el proceso de síntesis de más proteínas, incluso la síntesis de mismos lípidos en el retículo endoplásmico liso se lleva a cabo a través del proceso enzimático, ¿sí? O sea, cómo se genera o se fabrica más membrana, pues gracias a las enzimas de las mismas proteínas que están en el retículo endoplásmico liso. Entonces, hay muchas funciones muy importantes que requieren
proteínas de la membrana. Otra cosa muy importante, el impulso nervioso en las neuronas. No podría darse si no hubiera enzimas que también participan en este proceso de transferencia de, pues, de iones, transferencia del potencial de acción de la membrana gracias a las enzimas. Entonces, vamos a ver que hay muchas, muchas funciones enzimáticas en las membranas. Gracias a quién, pues a las proteínas, ¿no? También pueden funcionar como receptores. Receptores, por ejemplo, bueno, ya sea que una proteína sea la que reciba, ¿sí?, sobre la membrana, que pueda reconocer elementos externos como moléculas mensajeras, como incluso sustancias extrañas o antígenos, ¿sí?, a través de los receptores de las membranas. Uno de los ejemplos más conocidos de receptores son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas de la membrana que tienen las células de la sangre, los glóbulos blancos, que hacen precisamente esa acción de reconocimiento de antígenos, o sea, antígeno, anticuerpo. El anticuerpo es la proteína de la membrana de la célula blanca o de la sangre, y el antígeno pues, puede ser una molécula, puede ser una bacteria, incluso puede ser un virus, que sería como algo que va a reconocer. También es el mecanismo por el cual se conecta, ¿sí?, muchos de los elementos externos, por ejemplo, las hormonas. Hay hormonas que llegan a la periferia de la membrana y son reconocidas por proteínas o receptores proteínas de la membrana y llevan el mensaje o transmisión del mensaje, como lo indica aquí, hacia el interior de la célula. Entonces, vamos a ver también algunos ejemplos de estos tipos de proteínas receptoras, ¿sí? Bueno, también, por ejemplo, otro de los fenómenos o factores importantes es una cosa es el impulso nervioso y otra cosa, la transmisión de neurona a neurona, cómo se comunican las células, cómo transmiten el impulso nervioso a través de proteínas de membrana que surgen como receptores de neurotransmisores, los neurotransmisores que son moléculas que se adhieren a la periferia, o sea, proteínas de la periferia de la neurona que va a recibir el impulso nervioso, ¿sí? Entonces, también ahí tienen un papel importante los receptores. Unión celular. Bueno, pues aquí solamente aplica para aquellos organismos que forman tejidos. Obviamente, este tipo de proteínas no lo van a tener los organismos unicelulares. Aquellos que no forman tejido, que son de vida libre o que se asocian, pero que son independientes, ¿sí?, pues no tendrían, porque no formarían unión, pero todos los organismos pluricelulares van a tener este tipo de proteínas que, bueno, aquí no es tan simple, son proteínas de membrana que se unen a proteínas periféricas y proteínas periférica en la parte interior citoesqueleto. Entonces, pues todo un entramado, toda una red de proteínas tanto intrínsecas, periféricas y extrínsecas de las membranas, ¿sí? Y con las que nos vamos a quedar, pues van a ser con aquellas proteínas transportadoras, y que bueno, pues tenemos todo un tema que vamos a seguir viendo hoy y mañana acerca de los transportadores, proteínas que participan en el transporte de muchas moléculas de diferente peso molecular, con diferentes características físicas y químicas, ¿sí? Bueno, lo que les decía, ¿no? Todo el entramado, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, proteínas que se asocian con el citoesqueleto, ¿sí?, del interno, o sea, es intrínseca, periférica y luego se unen a la red del citoesqueleto. Aquí podríamos decir que este entramado o esta fuerza, pues se le va a dar sobre todo a aquellas células que no tienen pared. Entonces, la que le va a dar la forma, la fuerza, la resistencia, pues se lo va a dar precisamente las proteínas del citoesqueleto asociadas a proteínas periféricas y a su vez asociadas a proteínas transmembranales o intrínsecas. Por la parte externa, o sea, va a haber proteínas que también estén unidos a azúcares, a cadenitas de azúcares que le llamamos oligosacáridos, entonces le llamamos glicoproteínas. Estas glicoproteínas normalmente actúan como receptores de la membrana, ¿sí? O también pueden ser para reconocer alguna otra señal con otro tipo de tejidos. Por ejemplo, eso es lo que nosotros
tenemos en nuestras células de los glóbulos rojos, ¿sí? Que le llamamos grupos sanguíneos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el grupo sanguíneo? Cuando les dicen, pues tú eres grupo sanguíneo o eres grupo sanguíneo A o B, que son los que hay, ¿no? ¿Qué es lo que les están midiendo realmente? ¿Alguno tiene idea? Creo que es la forma de los antígenos, algo así tengo entendido, no muy bien tengo la idea. La forma de los antígenos. Bueno, a lo mejor un poquito tienes idea, pero primero hay que definir qué es un antígeno, ¿no? Un antígeno es una sustancia extraña, una sustancia externa a la célula, no necesariamente extraña, puede ser extraña, o sea, un virus puede ser un antígeno, pero también un azúcar puede ser un antígeno, pero no necesariamente el azúcar sea externo o sea dañino, pero todo aquello que se reconoce o que no se reconozca como propio, entonces podemos llamarle antígeno. Ahora, la contraparte del antígeno es un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Alguien sabe qué es un anticuerpo? También han escuchado mucho, pues necesitas tener anticuerpos para no enfermarte, ¿no? Así nos dicen las mamás. Bueno, yo les digo así a mis hijos. Pero, ¿qué entienden ustedes por anticuerpo? ¿Son células que ayudan a reconocer a los organismos exteriores que atacan el cuerpo? No, no precisamente son células. Un anticuerpo es una proteína de membrana que tienen las células de defensa. Ahora sí, las células del sistema inmunitario, que son las glóbulos blancos, los glóbulos blancos de nuestra sangre, tienen proteínas de membrana, una glicoproteína, que es una proteína transmembranal, con una cadenita de azúcares. Estas así que se ven como hexagonitos. Esto le llamamos un oligosacárido. Entonces, el anticuerpo, o sea, esto puede ser una proteína, proteína transmembranal, que funciona como un receptor, ¿sí? ¿Y qué hace el receptor? Pues reconocer antígenos, que pueden ser antígenos como les dije, un virus, o puede ser otro azúcar de otra célula. Esta tiene pues sus propios glicoproteínas, pero puede reconocer glicoproteínas de otra célula, por ejemplo, una célula de un parásito, una bacteria, también es una célula, de otro organismo unicelular, ¿sí? Diferente. Ahora, cuando a ustedes les dicen: "Tienes grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo O", lo que está reconociendo, porque hacen un suero, ¿sí? Un suero que reconoce el azúcar o esta glicoproteína, el azúcar de la glicoproteína, lo reconoce y le dice: pues entonces es un suero antigrupo A". O sea, una proteína, una glicoproteína que reconoce el azúcar y cuando les miden, les ponen sus gotitas de sangre y cuando les ponen ese suero a su sangre, ¿sí? Que son unas gotitas también, o sea, no en su sangre, sino fuera ya con las gotitas que ya ustedes donaron o que ustedes le sacaron de la vena, las ponen en una plaquita y ponen 2 o 3 gotitas y les ponen ese suero, que dicen suero anti-A. Reacciona, pues entonces son grupo sanguíneo A. Suero anti-B, reacciona, pues entonces son grupo sanguíneo B. No reacciona con ninguno, pues es grupo sanguíneo O. No quiere decir que el grupo sanguíneo no tenga esta glicoproteína, sino que significa que no reacciona para el suero A ni el suero B. Si no tiene ninguno de los dos, entonces es O, ¿sí? Pues, ¿qué están midiendo? ¿Sí? Perdón. En el caso de las personas que son grupo sanguíneo, ¿corren algún riesgo más de enfermarse o algo así, por no poder reconocer algún patógeno o algo así? No tiene que ver, eso de bueno, hay mucho que dice que hay cierto tipo de sangre más susceptible a otra, ¿sí? Lo que pasa que el grupo sanguíneo O no tiene una azúcar, una cadena de azúcares tan desarrollada como el grupo sanguíneo A y B, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor no es tan eficiente para reconocer antígenos. Y en ese sentido, o sea, ¿qué tal si hay un virus y no reacciona correctamente, adecuadamente? Y entonces, pues puede ser, pues susceptible a infectarse
por este tipo de bichos, por este tipo de parásitos, que sería un virus, ¿no? Lo que está pasando con el coronavirus. Pero eso no depende precisamente nada más de la glicoproteína que tenga el grupo sanguíneo O, sino depende de muchos factores, es multifactorial. O sea, tiene que ver también con pues, el estado de salud de la persona, de que si tiene un problema metabólico, que si tiene obesidad, que si tiene diabetes, que si tiene falla cardíaca, o sea, son muchos los factores. O sea, ese sí podría ser, pero hay muchas personas del grupo sanguíneo O, pues que están muy fuertes, muy sanas, que no tienen ningún otro padecimiento o ninguna otra condición metabólica, y pueden responder igual que un grupo sanguíneo A o B, ¿sí? Entonces, tal vez por ahí está el asunto, o dicen que los de grupo sanguíneo B, perdón, O, somos más susceptibles, pero no significa que sea precisamente por esto, sino que tiene que ver otros factores. Pero sí hay por ahí una idea, ¿no? De que como el grupo, hagan de cuenta que el grupo sanguíneo O a lo mejor es esta cadenita chiquita, y el B es esta larga y el A es esta otra larga, pero el O es la que tiene el azúcar o la cadena de azúcar más pequeñita, ¿sí? Esa es la única diferencia. Ahora sí, ¿se entiende? Ok, sí. Muy bien. Bueno, es así como que aporte cultural, ¿no? De lo que nos mencionan y que además pues está ahorita en boga porque pues es lo que nos está afectando en este momento, ¿no? Pero sí es importante que lo sepan. Entonces, anticuerpo, ¿qué es? A ver si me entendieron. Proteínas. Es una glicoproteína, una proteína de la membrana, pero en las membranas de los glóbulos blancos de nuestra sangre, ¿sí? Que tienen pues son glicoproteínas, una proteína de membrana con un azúcar, una pequeña cadenita de azúcares. Piensen que cada hexágono de aquí es una glucosa o pues una fructosa, un azúcar de 6 átomos de carbono. Entonces puede, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, supongan que 12. Esta tiene 12 cadenitas de azúcar, esta puede tener 15. Los de grupo sanguíneo, pues tenemos, no sé, 6, ¿no? Que es la cadena más cortita. En fin, y estos son las glicoproteínas, reconocen a los antígenos. Los antígenos van a ser proteínas extrañas o proteínas externas de otra célula, incluso de un virus, ¿sí? Eso es lo que realmente hace un anticuerpo, reconocer a los antígenos que corresponden, ya sea propios, porque también tenemos antígenos propios, ¿no? O sea, otra célula diferente, incluso una célula cancerosa puede ser un antígeno. ¿Sí? Son células que se pudieron haber desarrollado en nosotros mismos, de algún tejido específico, y que se ha reconocido por los anticuerpos de los glóbulos blancos y las eliminan. ¿Qué significa esto? Que si se eliminan las células cancerosas, pues a lo mejor no desarrollamos un tumor. El problema es que cuando no son eliminadas correctamente o eficientemente, ¿sí? Es cuando ya persiste y se mantiene y bueno, esas células empiezan a crecer de forma descontrolada. ¿Qué quiere decir? Que todos somos susceptibles a desarrollar células cancerosas. Sí, bueno, esto no lo vamos a ver en este curso, sí, pero en el curso de genética vamos a ver que tanto el cáncer tiene un componente genético, también celular, y entonces todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo pues las personas que somos mayores, ¿sí? Bueno, aunque los jóvenes y los niños no están exentos de cáncer, pero está asociado a un mal funcionamiento del sistema inmune, porque el sistema inmune en buenas condiciones incluso puede detectar células cancerosas y destruirlas. Sí, entonces, ¿por qué a unos les da cáncer y a otros no? Pues hay muchos factores, pero uno de esos es que dependiendo del sistema inmune que reaccione adecuadamente, por eso hay muchas terapias, incluso que comercialmente las pueden ver en los anuncios de la tele, de terapias para reforzar el sistema inmune, ¿no? Y más en esta época, ¿no? Porque pues, si tienes un buen sistema inmune, pues no te da coronavirus, no te da COVID, ¿no? Si tienes un mal sistema inmune, pues eres más susceptible, en fin. Pero sí tiene que ver mucho
con la respuesta que tengan las células blancas o los glóbulos blancos de la sangre, ¿sí? Con sus anticuerpos ante la presencia de los antígenos, incluyendo antígenos propios. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Claro. Bueno, continuamos. Aprovechando también, este es otro modelito que pues, pueden utilizar. Como les dije, hay muchos modelos. Este se me hace muy completo porque también les da como la tridimensionalidad. Bueno, aunque sea plana, una imagen plana, pero pues como que tiene un enfoque así como más de fondo, ¿no? Que tiene volumen. Y casi todos los elementos, ¿no? Que lleva una membrana completa, una membrana biológica. Lo que les decía, ¿no? O sea, también tenemos proteínas que son periféricas y externas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de proteínas transmembranales, la integrina que también participa en la formación de tejidos, o sea, unión célula-célula para tejidos, que a su vez se ancla en las proteínas periféricas del interior, y estas proteínas periféricas del interior se une a las proteínas del citoesqueleto, que ya son fibras, como lactina que es parte de los microfilamentos internos, que son parte del citoesqueleto de la célula. Aquí podría ser por el colágeno, puede ser una célula de tipo animal, o sea, que no tiene pared, ¿sí? Pero, pues, realmente ese armazón, esa estructura que también la vemos aquí, o sea, todo esto que está por debajo, todo este entramado como una red, pues, se da mucho en las células, sobre todo animales, que no tienen pared. Entonces, su fuerza realmente está por adentro con el citoesqueleto. Pero también, digamos, si esto fuera la célula, digamos, la célula límite de un tejido, no sé, un órgano, por ejemplo, el hígado, o el intestino, o el vaso, el corazón, el páncreas, en fin. Sabemos que entre órgano y órgano, pues, ¿qué hay? O sea, tenemos un tejido que le llaman tejido de conexión o tejido de soporte, ¿sí? Para que el hígado no cambie de lugar, o sea, que no se nos mueva del lado derecho al izquierdo, o al revés, del izquierdo al derecho, o que el corazón, no, aparte de que tiene, pues, el tórax y también una parte ósea importante, pues no cambia de posición, o el intestino, que están, digamos, más descubiertos, toda la red de tuberías del intestino grueso, delgado, el estómago mismo. Entonces tenemos todos un tejido que llamamos tejido conjuntivo, tejido de sostén, y ese tejido de sostén produce muchas fibras de colágeno. El colágeno, pues ustedes lo conocen o han escuchado mucho hablar de él, que son fibras de proteínas. O sea, ¿qué es lo que mantiene nuestros órganos en su lugar? Pues toda esta rama, es como una especie de proteínas, como una red, ¿sí? Entonces, realmente tenemos redes proteicas que se producen por el tejido conectivo, que sí son células, que producen a su vez todas estas fibras de colágeno, que hace que limite y que sostenga y mantenga en su lugar a cada uno de nuestros órganos internos, ¿sí? Gracias a la conexión con fibras muy largas, fibras muy grandes de colágeno, ¿sí? Entonces, el colágeno nada más está en el pelo, en las uñas, en todos nuestros tegumentos, pues del epitelio o del tejido epitelial, o sea, de nuestra piel, sino también a nivel interno, ¿sí? Entonces, también sirve para sostener o mantener firmes, separados a todos nuestros órganos, ¿sí? Entonces, esa red de proteínas, por eso les decía que son muy importantes también las proteínas periféricas, que indirectamente están asociadas a las proteínas de la membrana y así, a su vez, a la misma membrana, ¿sí? Aquí, por decir un ejemplo así muy, muy burdo, a lo mejor, entonces esta es digamos, un corte, hagan de cuenta que le hayan hecho un corte a la superficie del eritrocito, de la membrana del eritrocito. O sea, los eritrocitos son los glóbulos rojos de la sangre, ¿sí? Y bueno, aquí, nada más déjenme ver la posición. Bueno, aquí podríamos pensar que la parte de abajo es el citoplasma y la parte de arriba sería el líquido extracelular, o sea, la parte externa
los eritrocitos, pero pensando que el eritrocito pues, es como una célula libre, una célula que no forma tejido. Podríamos pensar que es como un organismo unicelular. Claro que en su origen, bueno, ¿alguien sabe dónde se forman los glóbulos rojos? Creo que es en la médula ósea. Creo que por En ahí. la médula ósea, cuando está, ahí se van a formar todas nuestras células de la sangre. Cuando están en la médula, sí es tejido. Sí es una capa de células y se van diferenciando y van formando hasta que finalmente se forma, bueno, un eritroblasto, es una célula del tejido de la médula ósea, y ya cuando se madura como eritrocito, ¿sí? Que ya es una célula terminal, ya no se va a dividir, pierde el núcleo porque ese espacio que ocupa el núcleo, pues ya no lo va a ocupar. La función principal de los eritrocitos, ¿cuál es? De los glóbulos rojos, ¿alguien sabe? Oxigenar. ¿Qué, perdón? Llevar el oxígeno, perdón, no sé. Ajá, sí, sí, exacto. Gracias a la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Cuando van a la... Es una proteína que salía del oxígeno, ¿no? Ajá, la hemoglobina es una proteína que tiene un grupo hemo, por eso se llama hemoglobina, que precisamente transporta, o sea, tiene un sitio de unión, tiene afinidad de unión con el oxígeno y también con el CO2. Entonces, puede transportar, claro, en sitios diferentes, de la misma hemoglobina, ese oxígeno, unas llevan oxígeno y otras traen CO2 como intercambio de gases, como producto de la respiración, ¿sí? Bueno, se necesita oxígeno para el proceso físico-químico de la respiración y se elimina CO2, ¿no? Eso pues ya todos lo saben. Entonces, ese espacio que pudiera ocupar el núcleo, pues como ya no lo va a utilizar porque ya no se va a dividir, después de 3 meses ya se muere la célula, pero mientras ya hizo su función, pues es sustituido, no todo, pero la mayor parte del espacio que ocupó el núcleo, lo sustituye por una gran cantidad de proteína hemoglobina, ¿sí? Precisamente para hacer el transporte de oxígeno y de CO2, ¿sí? Entonces, sale al torrente sanguíneo después de la médula ósea y ya sale como células libres, ya no forma tejido y sabemos que pues se necesita que sean así para que puedan recorrer todos los conductos sanguíneos, todos los capilares sanguíneos, hasta el mínimo, hasta el más pequeñito, el más grande, todos los tipos de conductos venosos y arteriales que tenemos, ¿no? Pero el eritrocito no puede perder la forma, ¿sí? Y entonces lo que le da la forma al eritrocito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos proteínas transmembranales como la glucoforina o tenemos la anquirina, ¿sí? Que se anclan, o sea, son transmembranales, pero a su vez se van a anclar con fibras de actina, que son periféricas, dímeros, pues, que forman como una pequeña hélice o fibras dobles de espectrina asociadas con la actina, y si nos damos cuenta, forman como una red. Esta red, tanto por abajo, porque no vemos la parte de abajo, como la parte de arriba, pues le va a dar la forma y la estructura para que el eritrocito, una vez en la sangre, una vez en un líquido, o sea, es un medio líquido, el plasma que tiene la sangre, no pierda su forma. El eritrocito, si cambiara de forma, si se hiciera más amplio o más flexible, si se cambiara en lugar de ser como, son como platos, bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, creo que no en esta diapositiva, pero bueno, si cambiara su forma así como de platos cóncavos, pues incluso podría haber efecto de taponamiento de algunas venas, arterias o capilares. Entonces, el eritrocito no puede perder su forma. Hay ciertas enfermedades, no sé si han escuchado hablar de la anemia falciforme, que la anemia falciforme tiene precisamente una mutación en una proteína del citoesqueleto que deforma a los eritrocitos. O sea, alguna de estas proteínas, creo que es la fibronectina, y aquí no la vemos, pero también es parte del citoesqueleto. Y cuando esa proteína, ¿sí?, no funciona por una mutación, entonces el eritrocito pierde la forma.
y al perder la forma tapa, o sea, se rompen. Por eso se llama anemia, porque se rompen. Entonces, si quisiéramos contar cuántos eritrocitos, pues no se cuentan los rotos, solo se cuentan los que están enteros, y entonces va a haber una disminución del número de eritrocitos, y todos esos que se rompen taponean los conductos sanguíneos, se acumulan, se taponean las arterias, bueno, sobre todo los capilares pequeños, y pueden llegar a sufrir trombosis múltiples hasta la muerte del individuo, ¿sí? Entonces, es muy importante la red de citoesqueleto, la red proteica que tiene este tipo de células unicelulares en un complejo de un organismo pluricelular, o sea, somos nosotros pluricelulares, pero también tenemos células unicelulares como las células de la sangre y otras que, bueno, no son tan comunes, pero también vamos a hablar de ellas, ¿sí? Entonces, vean la importancia que tienen las proteínas periféricas, sobre todo para las células de origen animal, que forman esta red. A no tener pared, ¿sí?, las suplen o las sustituyen de alguna manera con las proteínas periféricas, tanto en la parte externa como en la parte interna de la membrana, asociadas, obviamente, como lo vemos aquí, a proteínas intrínsecas. Ese es su anclaje. Faltaría por abajo, pues, toda la red de citoesqueleto que también tiene en el citoplasma, ¿sí? Pero bueno, aquí estaría. Bueno, ya siguen los videos, pero no sé si tengan dudas hasta aquí. No, profa. Bueno, entonces terminamos con esto, la estructura. Entonces, nada más denme oportunidad de poner los videos. Ya están aquí las direcciones de los videos y ya nada más permítame un momentito. Si quieren, esperamos unos 10 minutitos. Vamos a hacer un pequeño receso para que pueda abrir mis videos, ¿sí? Entonces, si quieren descansar un momento, ir a comer, lo que necesiten, al baño, lo que sea, en lo que yo preparo. Entonces, un pequeño receso